Garry Kasparov ha vuelto al ajedrez, aunque sea al ajedrez 960 y aunque sea solo para disputar este torneo, el Champion Showdown, donde se enfrenta a alguno de los mejores jugadores del mundo y está dando la cara. Decían que Garry Kasparov estaba acabado, pues no, no es así, y si no me crees, mira esta partida contra Aronian. Bienvenido amigo Luisón a un nuevo vídeo de este bello juego llamado Ajedrez, donde vamos a ver a Garry Kasparov en acción jugando, ya veis las piezas cómo están, al ajedrez 960. Aronian comenzaba esta partida jugando D4, intentando abrir paso a su dama, que en esta posición está en C1, el alfil. Normalmente en este ajedrez 960 el centro sigue siendo tan importante, y aunque normalmente no tengamos nuestros prejuicios, esto no es ajedrez normal, al final se acaba convirtiendo en una partida de ajedrez normal. D5 de Garry y C4 planteando una especie de gambito de dama, donde la dama de C1 defiende ese peón. Las negras plantean una especie de defensa en lava, jugando C6, defendiendo ese peón, ya que tras los cambios, si las blancas deciden cambiar dama, la torre de B8 defiende a su dama. Así que Aronian dice, bueno, voy a desarrollar el caballo por E3, aunque interrumpa el paso del peón en E2, estoy poniendo presión en D5, el negro desarrolla su caballo defendiendo también ese peón que ahora estaba atacado, y las blancas continúan con caballo B3, momento en que las negras continúan también con su desarrollo. El caballo por G6 es muy interesante en esta posición, puesto que podría llegar a F4 en algunas posiciones, acercándose con peligro al rey de las negras. Esta es una idea que vamos a ver cómo se produce. Después del cambio y caballo por, decide Levon Aronian mantener piezas en el tablero, no provocar cambios jugando caballo C4. ¿Por qué realiza ese movimiento? Pues porque quiere avanzar el peón a E4 y que haya un caballo en D5, ganar ese tiempo y conquistar el centro con los peones. Pero las negras deciden jugar muy activo. Garry Kasparov, ya sabemos que siempre ha sido un jugador dinámico, avanza su peón atacando el caballo que viene a E5. ¿Y cuál es la idea de Garry? Cambiar en E5 y desarrollar rápidamente la dama para venir a F5. Ataca el peón de E5, que es difícil de defender en esta posición, por no decir imposible, y sobre todo dama y caballo, y esta es una idea importante, colaboran muy bien en posiciones de ataque y se están acercando peligrosamente ya en una fase tan temprana de la partida al rey de las blancas. Las blancas deciden aprovechar la casilla C5 que ha quedado debilitada, sacrificando entre comillas el peón que igualmente íbamos a perder, y para poder jugar aquí E4 el caballo defiende a su peón, pero las negras ya vienen con el caballo. Cuidadito que el punto G2 está bajo ataque, que a lo mejor la dama en alguna línea podría venir, el alfil puede sumarse por B6, y todos los conceptos de ajedrez de ataque que también maneja el ogro de Bakú pueden entrar en juego. Las blancas juegan B4 para fortalecer su posición en el flanco de dama, defendiendo a ese caballo que se ha instalado en una casilla fuerte. Incluso esto podría servir para que la torre por la tercera fila pudiera intervenir en algún momento. Las negras ponen en juego su alfil, amenazan un posible cambio, el alfil además se sitúa en la misma diagonal donde está el rey de las blancas, con lo cual quitar ese caballo de F5 ya empieza a ser algo complicado si por alguna cuestión el blanco quisiera hacerlo, porque eso daría mucha vida a ese alfil. Las blancas, por supuesto, también tienen que desarrollar sus piezas, también tienen que jugar activa, y ahora la dama se encuentra bajo el ataque y viene dama G5, cuidadito, porque aquí ya se está amenazando jaque mate. Insisto, esta es una idea estratégica muy importante. Caballo y dama funcionan muy bien, colaboran, cooperan perfectamente en posiciones de ataque al rey enemigo. La dama mueve como la torre y el alfil, pero no tiene el movimiento del caballo. Si le acompaña a la dama un caballo, son un equipo asombroso en ataque. Se defiende el mate con G3, Levon por supuesto no se va a dejar el mate, y la idea de Garry es cambiar su alfil por el caballo de C5 y venir con caballo E3. Y ahora se propone un cambio de damas que prácticamente las blancas no pueden evitar, puesto que si mueven la dama va a caer el peón de C5,
y de pronto las blancas van a estar 2 peones por debajo. Eso no es admisible, menos contra el ogro de Bakú. Las blancas Aronian cambian las damas, defienden ahora el peón que ha sido atacado con la presencia del caballo en G5 y las negras juegan F6 para poder desarrollar el alfil de E8 y también para limitar la acción del alfil de las blancas en C3. El blanco gana espacio expulsando a ese caballo que viene hasta E6 poniendo un ojo en el peón de C5 y el blanco juega muy ambicioso con E5 intentando abrir la posición para su pareja de alfiles, intentando aprovechar que parece que el negro está un poquito por debajo en el desarrollo. Gary cambia y el blanco aprovecha para jugar con mucha ambición. Levon Aronian enroca sin retomar y claro, podríamos preguntarnos ¿qué ocurre si sigue capturando ese peón? Esto no lo hizo Gary, pero ahí habría un alfil E5 atacando la torre y luego después de F por E5 este alfil domina totalmente la posición. El blanco va a jugar también por la columna G contra el rey de las negras y la pareja de alfiles sería bastante peligrosa, o simplemente ese alfil de 5. Digo simplemente porque a lo mejor el negro podría en algún momento pensar en cambiar alfiles, no inmediatamente porque habría un F5, pero aunque lo consiguiera, el alfil centralizado de las blancas dominaría totalmente el tablero. Por eso en esta posición Gary con buen criterio decide venir con el caballo al centro, caballo de 4 que amenaza un posible cambio del caballo por el alfil, o bien un caballo de 2 jaque y quitarte el otro alfil, el de casillas negras, pero antes de que eso ocurra se produce el cambio en D4, alfil por, peón por, y el blanco, bueno, Levon dice, bueno, no te voy a capturar todavía porque voy a plantear una amenaza mayor ahí en el peón de E7 que las negras defienden. Gary dice, mira, yo soy el ogro de Bakú, a mí no me vas a comer un peoncito y prepárate porque lo que viene no es poco. Torre por D4 y si contamos vemos que Gary ha quedado con un peoncito de más ahora en roca. ¿Cómo ha sido eso? Que siempre nos sorprende el enroque en el ajedrez 960. Vamos a verlo repetido. Ping, incluso con efectos especiales. Enroque corto, el blanco que dobla torres contra la debilidad ese peón de E7 y las negras dicen no me importa, come en E7 que yo voy a comer en A2. Lo cierto es que las blancas van a recuperar el peón. Torre por E7, torre por E7, torre por E7 y aunque ahora el negro hace alfil por A2 viene torre por A7, pero la idea de Gary ¿cuál es? Que en esta posición el peón B puede ser realmente peligroso y lo vamos a ver a continuación. Ese es el peón ganador para Gary, aunque la posición objetivamente hablando pueda estar igualado porque seguro que el blanco tiene recursos. Da mucho más miedo esta posición con las piezas blancas porque el negro quiere avanzar ese peón. De hecho, Gary sitúa el alfil en D5, muy bien, protegiendo el peón de C6, centralizando. Y después de rey D2 ya juega el torre B8, que es toda una declaración de intenciones. Pone la torre detrás del peón pasado para empujarlo. Amigos, concepto para el final. Si tenemos un peón pasado que va a avanzar, nuestra torre por detrás lo apoya absolutamente. Suele ser la mejor posición de una torre para apoyar el avance de su peón. Las blancas juegan alfil C3 y ese peón ya se anunciaba que iba a seguir avanzando. Rey C2, a Gary le da igual, ya lo pone. Ya está, 2 casillas de convertirse en dama. Rey B2 bloqueando y ahora dice Gary, bueno, pues ya no necesito mi torre por detrás porque protege el alfil, ahora tengo que activar mi torre para expulsar tu rey del bloqueo del peón. Es decir, conseguir algún jaque para que ese rey se vaya y darle un pasito más y luego ya me faltará solo uno. Pues bien, torre D7 de Levon Aronian, rey F8, acerca el rey, incluso permitiendo ese alfil por H7 con tal de poder activar su torre, el rey se va y comerse ese peón de H2. Viene alfil F5, las blancas están ahora en igualdad de material, pero ahora se ataca el peón de G3. Y aquí es donde se precipita el blanco. La posición era aguantable, había una idea de un sacrificio de calidad, lo que pasa es que se ha precipitado en el momento de hacerlo. La buena era
rey D4. Y ahora lo mejor para el negro seguramente, según el módulo, es repetir posiciones y hacer tablas. ¿Por qué? Porque si me como el peón de G3 en vez de eso, ahora sí funciona este sacrificio de calidad, tiro el peón de C, mi alfil está controlando la casilla de coronación del peón rival y también está apoyando la casilla de coronación del peón propio. Y todavía el negro tendría este recurso, torre aquí, peón aquí, me como este con jaque. Si te vienes por aquí voy a parar con mi torre. Rey por, torre jaque, y aquí el negro haría tablas porque siempre tengo jaque, aunque te comas mi peón, siempre tengo jaque. Y bueno, por supuesto, si en algún momento tu rey se acerca, pues ya voy a poner la torre detrás del peón y lo acabo ganando incluso el final. Así que todavía era defendible el final, pero se precipita con este torre por D5. Aquí era rey D4 para sacrificar la calidad, pero en la partida lo que ocurrió es torre por D5, peón por C6 y no funciona igual porque Gary tiene este recurso de D4 jaque, rey por B3, hay que decir que rey por D4 tiene este maravilloso torre C2 controlando, rey aquí, y lo tiene todo controlado. Así que después de D4 jaque jugó rey por B3, pero viene torre jaque y tengo esta casillita para la torre, con la cual juego este final, que todavía es un final donde las blancas tienen muchísimas posibilidades de tabla, es un final muy complicado de torre y peón contra alfil y peón, pero donde está claro que el que aprieta es el que tiene la torre, el que aprieta es el que tiene la torre, y aunque Aronian trató de hacer una fortaleza como pudo, al final Gary consiguió llegar al peón enemigo y ganar la partida. Increíble, Gary, enhorabuena, Gary, el logro de Bakú, lo seguiremos de cerca. Like si te gustó, suscríbete al canal si no lo está y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, un abrazo, amigo.